a cambiar de tema, vamos a dejar los Pokémones por algo que a mí sí, personalmente me parece súper trascendente y es el tema del feminicidio. Pero vamos a verlo desde el ángulo jurídico, como dentro del Código Penal. Recordemos que en la legislación anterior, en el Parlamento anterior, se aprobó una norma específica respecto a este crimen denominado feminicidio, que además del crimen es el ingrediente de que te matan por ser mujer, porque la otra persona que es un hombre o es tu pareja, estás vinculado sentimentalmente, cree que tiene el derecho a abusar por determinadas circunstancias y finalmente llevarte hasta la muerte. Desde mi punto de vista, que no es jurídico, sino como periodista y como mujer, a mí me parece conveniente que que las penas por feminicidio sean mayores, que sean más severas, porque estos están vinculados como a una especie de crimen de odio, que tendría otra connotación, pero tampoco llega a ser por una discriminación o por raza o por religión, sino básicamente por una mirada de pertenencia del otro, ¿no? Y eso es una mirada absolutamente machista. Ese es mi punto de vista, y Juan Diego Ugaz, que es abogado penalista del estudio Payet, Rey y Caubi, que es, digamos, un bufete muy conocido, entiende, creo yo, y se lo voy a preguntar, es que si en nuestra legislación este delito de feminicidio sobra, está de más, o podría afrontarse de una manera diferente. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Mónica, gracias a ti por la invitación. Bueno, en realidad no necesariamente considero que no deba estar regulada esta situación o que sobre en el Código Penal, sino que creo que está mal enfocada, ¿no? Hay que tomar en cuenta, como tú bien señalabas, que esta norma es relativamente reciente. Se incorporó primero en el año 2011, sí, no como un delito independiente, sino dentro del delito de parricidio. De parricidio, como sí. Un párrafo adicional, ¿no? Sí. El problema, por ejemplo, de esta primera incorporación era que automáticamente, si tú como hombre matabas a tu pareja, expareja, esposa... Algún vínculo sentimental que te haya unido o dejado de unir, pero... automáticamente te convertía en un feminicida sin importar la razón o el motivo por el cual tú cometías ese homicidio. Yo concuerdo contigo definitivamente que cuando es un acto machista, discriminatorio, abusivo, donde el hombre pues abusa de esta posición de poder, definitivamente tiene que haber una sanción drástica, ¿no? El problema con esta primera norma era de que no distinguía, ¿no? Entonces, cualquier situación por la cual un hombre matara a su pareja o expareja que sea distinta a un acto machista era también incluida con una pena bastante severa. ¿Y cuál podría ser esta otra razón? O sea, por otras ejemplo, razones. Puede ser una discusión, digamos, o sea, que existe una madre abusiva que le pega constantemente al hijo, lo maltrata, los padres están separados, tienen una discusión, el padre sale en defensa del hijo y en el calor de la discusión quizás se agarran a golpes y puede haber muerto la mujer, ¿no? Lo cual definitivamente tiene que ser sancionado penalmente y el señor probablemente en este caso debió haberse ido preso. Pero no con una pena mayor, porque digamos en este ejemplo hipotético que pongo, no necesariamente fue por un acto de machismo, de odio, de discriminación, sino simplemente fue una discusión, o puede ser cualquier otro motivo. Pero lo que sí debe quedar claro, yo sé que a veces no es fácil de distinguir. No lo veo tan fácil de distinguir. Definitivamente no siempre va a ser fácil de distinguir, pero creo que también sería un acto demasiado... O sea, yo entendería, por ejemplo, ante un ataque o una reacción por defensa de la otra persona, es decir, en este caso del hombre, una defensa si es que la mujer ataca al hombre, que podría darse el caso, ¿no? Y en la defensa, por la diferencia de poder físico, ¿no? Termina muriendo la otra persona, pero eso se puede determinar. Sí, además hay una figura pero no, lo que no me queda claro es lo otro. O sea, ¿por qué? Porque parte en la cabeza, es muy difícil leer la estructura, pero sí sabemos que permanentemente la vinculación es o porque me sacaste la vuelta, o porque yo pienso que yo resuelvo de esta manera, o porque no hiciste lo que yo quería, porque no me diste la comida caliente. O sea, esa estructura es la que sí debe tener una severidad específica, porque es un tema que está metido en la cabeza de muchos hombres, ¿no? Entonces sí debería tener esta figura de feminicidio. En ese punto estamos totalmente de acuerdo. Simplemente lo que yo quería acotar es que en un primer momento esta norma era desde un punto de vista ya demasiado favorable hacia la mujer, en el sentido de que no discriminaba los actos, como tú mencionas, que definitivamente merecen una sanción mayor, con ¿Qué es lo que hemos visto, con ¿no? cualquier otra situación. Últimamente. Entonces,
Esta norma, para continuar con este tema, fue cambiada ya en el año 2013, a raíz justamente, creo yo, de esta problemática, y ya se menciona de que efectivamente para que haya feminicidio se tiene que dar en primer lugar en un contexto de violencia familiar, que va un poco en el contexto que tú mencionas, ¿no? Ok. Entonces, la actual ley de feminicidio se acerca mucho más a lo que debería... Yo creo que ha intentado mejorar, definitivamente tiene mejoras. Aún creo que hay algunas problemáticas, por ejemplo, que dice, por ejemplo, la norma que se sanciona al que mata a la mujer por su condición de tal, ¿no? Entonces, quizás esa frase de su condición de tal, yo creo que incluso hasta puede discriminar a la mujer, porque da a entender de que la mujer podría ser incluso una persona o un ser inferior que merece un trato diferente o discriminatorio. Quizás se pudo haber... Ya, pero eso está en la cabeza, pues, del que mata. A eso voy, pero no es el que mata... por su condición de tal, porque la condición de mujer, a lo que voy es que no es por el hecho de ser mujer que merezca una protección mayor, sino por el hecho de que el otro es una persona abusiva y que está discriminando y que está abusando de ella. Por eso creo que se pudo haber retirado eso y simplemente haber dejado, como aparece en los siguientes párrafos, cuando el homicidio se da del hombre a la mujer en un contexto evidentemente de violencia familiar, de discriminación, entre otros, ¿no? El problema es que yo creo que la nueva norma no deja muy en claro que tiene que ser necesariamente un acto machista, que es lo que tú comentabas. No creo que eso debe estar totalmente establecido, porque esos casos en particular definitivamente merecen una sanción mayor. Ahora, el problema es que al existir esta norma de feminicidio, que concuerdo contigo que efectivamente tiene que merecer una sanción mayor, más severa. Se dejan de lado también otros actos de discriminación que deberían también merecer una sanción mayor, como tú comentabas, por ejemplo, los crímenes de odio. Porque al final del día, ¿el feminicidio qué es? Es un acto de discriminación del hombre hacia la mujer, ¿de acuerdo? Ahora, pero la prevalencia, pues, o sea, la cantidad de violencia contra la mujer que hay en el Perú es... comparable con pocos países, por lo menos en la región. O sea, estamos en unos niveles enormes de violencia familiar. O sea, es una prioridad para nosotros. Pero también en términos cierto, reales, en términos jurídicos, en términos penales, ¿no? Pero también es cierto que si vamos a términos reales y estadísticos, yo te comento algo. Mira, esta norma cuando ingresa en el año 2011... habían 93 feminicidios en el Perú, de acuerdo a lo que señala la estadística del Ministerio de la Mujer. 2012 bajó 83. 2013, que es cuando se incorpora esta nueva norma con la última modificación, hay 131 feminicidios. 2014, 96. 2015... Pero no podría ser porque digamos, se denuncian más, porque aparecen más en los medios, o sea, porque hay realmente las cifras anteriores es porque no se visibilizaba tanto como hoy. Y mira, o sea, hay esas razones también. Y mira algo, 2016, a julio del 2016, ya estamos en 71 feminicidios. Entonces vemos de que la norma penal no necesariamente ha traído como consecuencia la pero esa es disminución una deducción, digamos, desde el punto de vista jurídico, en términos de números, pero yo le pondría otros criterios, los mismos que te estoy mencionando, ¿no? Que a hoy se visibiliza más, hay más denuncias. La gente, los medios de comunicación están mucho más atentos a la cantidad de feminicidios que hay. La policía también, por angas o por mangas. O sea, hay otros criterios que podrían generar estos números que antes podían haber sido, digamos, números no tan reales. Y hasta ahora siguen habiendo números que no necesariamente expresan la realidad del país. Ese es, digamos, de acuerdo a mi experiencia periodística. Sí, claro. ¿No? Y llevamos varias décadas. Hace 30 años no se hablaba, no quiere decir que no había, simplemente no se hablaba del tema. Ya regresamos, luego de la pausa. Esto es Capital. Seguimos conversando con Juan Diego Ugaz, abogado penalista de conocido estudio de abogados. Estamos hablando de la legislación que está vinculada al tema del feminicidio, que ya ustedes en el contexto, en el debate se ha visto poco las discrepancias de puntos de vista, en las cuales podemos también encontrar coincidencias, porque eso es lo que se trata, ¿no? Yo sí creo también que adicionalmente debería haber dentro del Código Penal especificaciones a otras circunstancias, como la que he mencionado y hay en otros países, crímenes de odio, que no están en el mismo nivel numérico que están los feminicidios, pero que también deberían tener un trato determinado, ¿no? De hecho, en el Perú no existe. No existe, eso no existe. Como tú bien señalabas, el feminicidio pues es un acto al final del día discriminatorio, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, deberíamos también tener un agravante, un homicidio agravado por crímenes de odio, por razones sociales, religiosas, raciales, en fin, y quizás crear un
tipo penal que incluya delitos por actos de discriminación o de odio, y ahí incluyamos al feminicidio, porque si solamente incluimos al feminicidio, al final del día también estamos discriminando otras situaciones de discriminación, valga la redundancia. Muy bien, vamos con llamadas. Enrique nos llama. Bienvenido, Enrique. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Una discrepancia de repente con lo que estabas opinando antes sobre el tema de la diferencia de antes y ahora. Yo creo que antes había un poco más de violencia contra la mujer y no se daba tanta información, ¿no? O sea, sobre eso. Tampoco se denunciaba. No se denunciaba mucho, ¿no? O sea, yo creo que la violencia ha existido siempre y ha ido de más a menos. Ahora, creo también que ahora se ejerce mayor violencia contra la mujer, que es diferente en cantidad, ¿no? Ya. O sea, yo creo que o sea, que es más crueldad, o sea, es más cruel, crueldad. Más abusiva la violencia, dices tú. Exacto. Yo creo que ¿Y de dónde sacas esa deducción? Porque yo lo digo un poco, yo como ustedes saben, tengo 3 décadas dando informaciones, ¿no? Y he visto, claro, o sea, digamos, cómo ha ido de menos a más la información que nosotros hemos dado y también cómo nosotros, medios de comunicación, abordamos hoy el tema a diferencia que lo hacíamos antes, ¿no? Claro, o sea, el tema está en cómo hacen la medición. O sea, yo creo que la por medición denuncias, me imagino, ¿no? Exacto, en tema de denuncias es que antes no se denunciaba tanto. Exactamente. ¿no? Las agresiones antiguamente era, o sea, porque el hombre, la mujer no tenía tanta libertad de llegar a ser lo que es ahora a nivel profesional, a nivel educativo, ¿no? Y a nivel formativo, ahora sí la mujer tiene una mayor capacidad de visión de las cosas. Sigue habiendo la violencia, pero está más apta a hacer las denuncias que antes no se daban, ¿no? Que viene también con un tema de gobierno, un tema de información del mismo Estado. Pero es como el bullying, ¿no? El bullying ha existido todo el tiempo en los colegios. Sí, ahora se denuncia más. No se llamaba bullying, además. No se llamaba bullying. Entonces, hay una diferencia proporcional en el tema de cuánto había antes y cuánto hay ahora. Yo creo que es un poco difícil la medición, pero ahora se denuncia más. Lo que sí me parece es que ahora hay mayor crueldad contra la mujer. Ok. No podría ni afirmarlo ni negarlo. Digamos, es más visible la crueldad. O sea que lo que no ves no lo sientes. En realidad, o sea, así de terrible es el asunto. O sea, si tú no ves algo en la dimensión en la que se presenta, difícilmente tú vas a sentir. Ahora, el problema también es que a veces cuando se difunde demasiado, eso, aunque parezca a veces increíble, crea en muchos hombres algún tipo de empatía con esa situación y también a veces repiten, digamos... Pucha, pero eso quiere decir que son cerebros perversos y absolutamente trastocados, ¿no? Por supuesto que está Porque mal. Si la violencia te incita, entonces quiere decir que hay algo bien complicado en tu cabeza, definitivamente, ¿no? Y por eso creo que las normas penales tienen que ir acompañadas definitivamente de propuestas sociales, de educación, para justamente Yo estoy evitar de acuerdo esto, con ¿no? eso. Porque el derecho penal al final siempre llega tarde, el derecho penal llega cuando ya murió la mujer. Lo que tenemos que hacer es prevenir justamente estas situaciones, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, capitán. Escuchamos. Yo creo que la única solución es la pena de muerte. Lamentablemente, aunque suene muy duro y muy frío, con la sangre entra la letra. No sé si recuerda usted cuando nos quisieron o cuando recién impusieron el cinturón de seguridad, que nadie lo quería usar. ¿Recuerda usted? ¿Qué pasó cuando empezaron las multas? Sí, claro. ¿Qué pasó cuando empezaron las multas? Sí. Todo el mundo lo puso igualito. Si no hay una pena que sea drástica, esto no va a cambiar. O pena de muerte, o vamos a seguir hablando del tema el resto de nuestra vida, porque es la irresponsabilidad de ahora llega hasta cadena perpetua, ¿no? Mira, lamentablemente... gracias por llamarnos. Lamentablemente la pena de muerte no se puede instaurar en el Perú porque somos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es algo que hay una legal, voluntad política y te peleas, digamos, que te salgas de la Corte Interamericana. La verdad que muchas veces uno ve que políticos ofrecen pena de muerte cuando jurídicamente, no va a suceder. Además, exacto. Más imaginemos que sea posible con la baja calidad del sistema jurídico que tenemos el día de hoy. Si en Estados Unidos, que tiene un sistema mucho más avanzado, vemos que mucha gente condenada a muerte finalmente resultó ser inocente, imaginemos en el Perú, ¿no? Yo creo que no estamos ni siquiera preparados para poder tomar una decisión como esa, más allá de que jurídicamente no es posible. Hola, bienvenido a Capital. Aló. Sí, bienvenido, adelante por favor, lo escuchamos. ¿Cómo estás? Antonio de Surco. Antonio, sí. Sí, Mónica, yo sí creo que el delito de feminicidio sí está de más. Yo creo que está no solamente de más, sino completamente de más. ¿Y por qué?
porque, mira, yo creo de que simplemente, o sea, el tipo penal del feminicidio está de más. ¿Pero por qué? Porque el feminicidio no es más que un delito de odio. Entonces, lo que tendría que hacerse es legislar y incluir. Pero yo no lo veo penal solo como un delito de odio, ¿eh? Yo creo que hay una motivación adicional, y es decir, bueno, hay una estructura cerebral de gente que cree que es tu pertenencia y como no hace lo que tú quieres, te destruyo. Exactamente, eso lo que has dicho es preciso, pero no hay que ponerle género a esa mente. Pero si es contra las mujeres en forma, o sea, abrumadora. Pero que sea en forma abrumadora no quiere decir que sea en forma exclusiva. Ok, bueno, a ver, el abogado que está con nosotros, que además que de repente puede coincidir en algo contigo, yo no, personalmente, esa es una opinión yo entiendo muy personal. Entiendo la idea del oyente, yo creo que el sentido de él va en la medida en que los crímenes de discriminación y de odio deben ser sancionados drásticamente, pero más allá del género, ¿no? O sea, esto va más allá de que sea el hombre contra la mujer, como te comentaba hace un rato. Lamentablemente hoy en día el Código Penal deja desamparados, por ejemplo, a los actos machistas y discriminación que podrían suceder en relaciones homosexuales. Hoy en día deben haber miles de parejas. O sea, en el hay Perú mucho que avanzar en ese homosexuales, sentido. Yo estoy de acuerdo que aquí ni siquiera te aceptan la posibilidad de que estén juntos y que tengan la Exactamente, capacidad entre económica. las parejas homosexuales. Pero ese es un tema que a mí me parece interesante, pero que tiene un proceso. Lo que quiero ir con eso es que efectivamente este tema de los crímenes por cuestiones discriminatorias o de odio, concuerdo con el oyente en que van más allá del género, lo cual no significa que debamos retirar la norma que sanciona los actos machistas del hombre contra la mujer. Debe estar incluido, pero no lo cataloguemos solamente como un tema de género, sino cataloguémoslo como un tema de violencia intolerable para nuestra sociedad, por la gravedad que entraña actos contra la mujer, pero que también pueden ser, por ejemplo, actos de hombres contra hombres, de mujeres contra mujeres. En general, pero numéricamente no hay comparación. Definitivamente. No hay ninguna comparación. O sea, en términos reales, o sea, lo que pasa contra las mujeres en relación a otros que podían ser llamados, no según nuestra legislación, pero podían ser identificados como crímenes de odio, la relación numérica es absolutamente distante. De acuerdo, pero en términos reales. Por eso digo que dejemos estas sanciones, pero no la limitemos solamente a un tema de género, porque esto va más allá del género. Hola, bienvenida a Capital o bienvenido a Capital. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Jorge, bienvenido, adelante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Mira, Mónica, la semana previa de la marcha, todos estaban en la marcha. En la marcha, todos estaban apoyando. Llegó el domingo y todos estaban en la marcha. Y sí, y le siguen pegando a las mujeres, las siguen matando, le dejan en coma. O sea, ¿qué sí, bueno, una marcha no te soluciona el problema. Claro, ¿no? Está bien, pero se supone que el presidente dijo apoyo a la marcha, pero hasta ahora yo no veo respuesta alguna de nadie. O sea, dime, ¿qué? O espera que le peguen a la esposa del presidente o al vicepresidente para recién reaccionar. O sea, ok, yo entiendo ahora, si alguien pensaba, la marcha fue, nadie imaginó lo masiva que iba a ser esta marcha, quiere decir que la cosa había tocado nervios muy importantes en el país, una estructura muy importante en el país. La marcha ha servido para visibilizar el problema. Ahora, la marcha no te va a solucionar el problema. Y tampoco te lo soluciona el Código Penal, es lo que justamente te comentaba, esto va mucho más allá, es un tema bastante de fondo, esto tiene que empezar desde la educación en la casa, siguiendo con la educación en el colegio, probablemente en la universidad, con campañas de comunicación, de explicarle a la mujer que ella no tiene derecho a que, ella no tiene por qué soportar que le peguen, que le insulten, que la ofendan. Entonces, eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, el reforzamiento de las mujeres en el Perú, que han logrado muchos avances, pero que hay todavía serios inconvenientes en estas relaciones enfermizas y complicadas. Yo creo que deberían haber políticas muy importantes y perseverantes en el tiempo. Lo que debemos entender, y sobre todo lo que tienen que entender los legisladores, los políticos, es que esto no se soluciona pues con medidas populistas y poniendo una norma que la llamamos feminicidio, le ponemos cadena perpetua, 25, 35 años. Efectivamente, como tú bien señalas, ayuda y es necesario. No solamente el feminicidio, sino demás crímenes de odio. Pero si nuestra idea es que creer que con eso se va a solucionar todo, estamos totalmente equivocados. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias al doctor Uvas por estar con nosotros. Y ya regresamos con música, nada más y nada menos viene Cecilia Bracamonte. Vamos a contarles cosas muy divertidas. Muy divertidas. Ernesto Hermosa, guitarrista excepcional, también estará con nosotros. Ya volvemos.